vamos a estudiar lo que es en el ritual simbólico el servicio anual o día de la expiación o día de juicio de Levítico 16, 1 al 34. Habíamos tratado ligeramente acerca de este servicio y habíamos dicho que este servicio, en cuanto a lugar, se refiere, habíamos dicho que tiene 4 lugares. Y vamos a decir cuáles son esos lugares. Uno va a ser el atrio. El primer trabajo va a ser el del atrio. El segundo trabajo va a ser el del lugar santísimo. Y cuando termine el trabajo de dentro del santuario, va a haber un trabajo número 3, que nuevamente se va a hacer en el atrio. Y finalmente va a haber un trabajo número 4 que también se va a hacer en el atrio. Ahora, vamos a decir el trabajo del atrio, como ya hemos mencionado en el libro Profetas y Reyes, página 359, párrafo número 2. Profetas y Reyes, página 359, párrafo número 2. Lo del atrio es ¿qué cosa? Evangelio en símbolos. Y lo que se realice dentro del santuario propiamente dicho es ministerio sacerdotal terrenal, que es una representación ¿de qué? Una representación del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Entonces, y el evangelio, lo que se va a hacer en el atrio es evangelio en símbolos. Se va a representar a la obra de Cristo aquí en la tierra. Tenemos eso. Y lo que necesitamos aprender de este ministerio, de este servicio anual. Tenemos son 4 lugares. Número 2, el trabajador del servicio anual es el sumo sacerdote. Y el número 3, el sumo sacerdote, estamos diciendo que el trabajador va a ser el sumo sacerdote, que también se le va a decir mediador. Mediador. En este día, el trabajo que se va a realizar es en cuanto, digamos, a los animales que se van a sacrificar, va a ser uno para el sumo sacerdote. Lo que se pide es Levítico capítulo 16, verso número 3. 2, para el pueblo, lo que se va a pedir es Levítico 16, 5.
Ahora, número 4, queremos decir, ¿por qué se llamaba servicio anual? Porque se va a realizar una sola vez al año. Levítico 16:2. Cuando Dios le dice a Moisés, habla a tu hermano. Dice, habla, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, se llama servicio anual porque se va a realizar una sola vez al año. Y la vez en que se va a realizar va a ser lo que dice Levítico 16:29. Vamos a dar lectura a ese texto. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces, la fecha en que se va a hacer el servicio anual, y una sola vez al año, es 10 del mes séptimo. 10 del mes séptimo. Una sola vez en el año. Es una sola vez en el año. Muy bien. ¿Y qué más vamos a decir del servicio? Si vamos a entender el trabajo del trabajador en este día, del sumo sacerdote como mediador, vamos a aprender de que aún el trabajo número 3 y número 4, el sumo sacerdote lo va a realizar en calidad de mediador. Y vamos a decir también una cosa, que el Levítico 16 es también un precepto de oro. Es también un precepto de oro, que tiene por objeto enseñarnos, todo lo que, el trabajo que va a hacer Cristo, todo lo que va a hacer el trabajo de Cristo. Muy bien. Ahora, este servicio anual es día de la expiación o un día de juicio. Para este servicio anual, lo que hemos considerado tanto servicio diario colectivo o servicio diario individual, era una preparación para enfrentar este día de juicio. ¿Cómo debía llegar el israelita hasta este día de juicio? Y vamos a decir, supongamos que sea 9 del mes, 8 del mes séptimo. Este servicio, en cuanto a tiempo se refiere, era tiempo futuro. Estamos diciendo, supongamos que sea hoy día 8 del mes séptimo. ¿Ya es 10 del mes séptimo? No. Todavía, ¿qué tiene que llegar? 10 del mes séptimo para que se pueda realizar este servicio. Mientras no llegue el 10 del mes séptimo, ¿cómo es en cuanto a tiempo el día de la expiación? Es futuro. Pero cuando llegue el 10 del mes séptimo, ¿en qué se va a constituir? Cuando llegue este 10 del mes séptimo, entonces ahí va a pasar a ser ¿qué cosa? Presente. Pero mientras no llegue el 10 del mes séptimo, ¿qué es? Tiempo futuro. 6. Este servicio anual tenía su servicio de preparación.
¿Cuál era su servicio de preparación? ¿Cuál era su servicio de preparación? 1, servicio diario colectivo. Y 2, servicio diario individual. ¿Cómo debía llegar el israelita a este servicio? Tanto en el servicio diario colectivo como en el servicio diario individual, el israelita, ¿qué tenía que asegurarse? El israelita tenía que asegurarse, 1, la aceptación. La aceptación, cuando se queme, ¿qué cosa? Cuando se queme el incienso, vamos a poner así. Incienso quemado igual aceptación. 2, sangre asperjada. 2, sangre asperjada igual a ¿qué? Perdón de pecado confesado. Perdón de pecado confesado. 3, aumentar aceite a las lámparas. Aumentar el aceite equivale a aquí. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo como agente regenerador. ¿Cómo debía de llegar el israelita al 10 del mes séptimo si quería salir aprobado en el juicio? Aceptado, perdonado y al bautismo, reteniendo al Espíritu Santo como agente regenerador. Si va a llegar así, en este día va a ser, ¿cómo va a salir? Va a salir aprobado. Pero si va a llegar sin aceptación, sin perdón, sin bautismo del Espíritu Santo, va a ser cortado. Va a ser cortado. Entonces, cuando va a llegar el 10 del mes séptimo, el sumo sacerdote, aquí, el sumo sacerdote, como era, ¿qué cosa? ¿Qué era? Pecador. Primero tenía que hacer expiación, ¿por qué? Como es pecador, tiene que hacer expiación, por su propio pecado. Solo después que haga expiación por su propio pecado va a quedar habilitado para trabajar a favor del pueblo. Entonces, ¿qué se requería para el sumo sacerdote? Vamos a poner aquí 1. ¿Qué se requería para el sumo sacerdote? Vamos a dar lectura a Levítico capítulo 16:3. Con esto entrará Aarón al santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué se requería para el sumo sacerdote? 1, un becerro, ¿para qué? Para expiar. El 10 del mes séptimo, la palabra expiar es sinónimo de ¿qué? De borrar pecados. Este es sinónimo de borrar pecados. Y 2, ¿qué va a ser para el sumo sacerdote? Un carnero, ahí dice para holocausto, y vamos a ver un poco más adelante que va a ser para reconciliación. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sumo sacerdote en este día? ¿Qué va a hacer? Vamos a
¿Qué va a hacer el sumo sacerdote? Aquí, cuando empiece el trabajo del sumo sacerdote, que era el jefe de todos los sacerdotes, dice en Levítico 16:17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación del santuario hasta que él salga, y que haya hecho la expiación por sí, por su casa y toda la congregación de Israel. Nadie debe estar, es solo el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué va a hacer este sumo sacerdote? Va a traer un becerro y sobre el cual va a confesar, va a pedir. En este día es importante entender que en este día no se pide más perdón de pecados. ¿En qué servicio vamos a pedir perdón de pecados? En el servicio diario, sea que sea el colectivo o sea que sea el individual. Aquí ya no hay perdón de pecados. Aquí, ¿qué va a haber? Pecado perdonado será borrado. Pecado perdonado será borrado. Entonces este día el sumo sacerdote no va a pedir que su pecado sea perdonado. Él tiene que pedir ¿qué cosa? Que su pecado perdonado sea borrado. Pero como él mismo era pecador, ¿qué necesitaba? Un sustituto. Porque él no podía presentarse en sacrificio por sí mismo y menos por el pueblo. Así hemos leído en ¿qué? En uno de Mensajes Selectos, página 270, párrafo número 2. Él ¿qué necesitaba? Un sustituto. ¿Qué necesitaba él? Aquí vamos a poner, como él era pecador, este sumo sacerdote era pecador. ¿Qué necesitaba? Un sustituto en la vida y garante y sustituto en la muerte. Porque él era pecador, él no es que era libre de pecado. Solo cuando él haga expiación por su pecado, y el pecado, cuando haga expiación por su pecado, entonces sí va a poder trabajar a favor del pueblo. Pero en este día, ¿qué era lo primero que tenía que hacer el sumo sacerdote? Vamos a leer. Antes de eso, vamos a notar lo que era para el pueblo. ¿Qué era lo que se tenía que traer para el pueblo? Levítico 16:5. Vamos a ver qué era lo que se pedía para el pueblo. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. ¿Qué se va a traer aquí? 2 machos cabríos. Y un carnero para reconciliación. Un carnero para reconciliación. Antes de sacrificar el animal, antes de sacrificar el becerro que es para que se haga la expiación de su pueblo, ¿qué tenía que hacer el sumo sacerdote antes de hacer la expiación? Levítico capítulo número 16:6. Hará traer a Aarón el becerro de la expiación, el suyo, y él hará la reconciliación. 7. Después tomará los 2 machos cabríos
y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. 8. Echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra por Azazel. ¿Qué va a hacer el sumo sacerdote? Va a hacer traer ¿qué cosa? Los 2 machos cabríos, 2. ¿A dónde? A la puerta del tabernáculo. ¿Y qué va a hacer? Va a sortear. La suerte que caiga para Jehová es el que se va a sacrificar. Y la suerte que caiga para Azazel, este se va a mantener vivo. Este macho cabrío cuya suerte va a caer para Jehová, este va a ser ¿qué cosa? Este va a ser un símbolo. ¿Va a ser qué? Un símbolo de Cristo. Pero el macho cabrío que salga para Azazel y que va a conservarse vivo, este es un símbolo de Satanás. Este es un símbolo de Satanás. Muy bien. Entonces, pero una vez que ha hecho esto, ¿qué va a hacer el sumo sacerdote? ¿Qué va a hacer el sumo sacerdote? Dice en el verso número 12, ¿qué va a hacer? Levítico 16, 12. ¿Qué va a hacer? Va a hacer traer incienso. ¿Qué va a hacer? Va a traer el incienso. ¿Qué va a hacer con el incienso? Lo va a moler. Cuando haya molido el incienso, ¿qué va a hacer? Va a sacrificar ¿a quién? Al becerro que era para él. ¿Qué más va a hacer? Va a recoger en un tazón, ¿qué cosa? La sangre. ¿La sangre de cuál? Del becerro que ha sacrificado para él. Levítico 16, verso número 11. Levítico 16, 11. Hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Cuando ya tenga la sangre, ya tenga el incienso molido, ¿qué va a hacer? Con esta sangre va a entrar aquí, en este día, ¿qué va a hacer? Se va a abrir este velo. ¿Y qué va a hacer? Va a entrar con esa sangre y va a rociar sobre el propiciatorio. Pero también va a entrar ¿con qué? Con el incienso molido. Y va a colocar el incienso en el incensario. O sea, va a entrar con el incienso. Y como aquí hay brasas, aquí hay brasas, aquí está viendo ¿qué cosa? Brasas. Y en este día, ¿el qué va a utilizar? Va a utilizar el incensario. ¿Qué va a utilizar el sumo sacerdote en este día? El incensario. Ya, el incensario. Vamos a poner que este sea un incensario. Aquí con su agarrador. ¿Qué va a hacer? De estas brasas que están aquí, lo va a poner aquí. ¿Y qué va a hacer con este incienso? Va a poner el incienso encima de esto. Y con todo eso, ¿qué va a hacer? Va a colocar aquí sobre él propiciatorio. Entonces, ¿con qué va a entrar primerito el sumo sacerdote?
va a entrar uno, va a entrar con él, Levítico 16, 12 y 13. Levítico 16, 12 y 13. Aquí, cuando el sumo sacerdote entre con el incienso, está entrando aquí con el incienso. Cuando el sumo sacerdote ponga el incensario con el incienso aquí, ¿qué va a recibir el mismo sacerdote y el pueblo? ¿Qué va a recibir? Nombre conservado en el libro de la vida, pero en promesa. No era realidad, no era realidad. Y cuando él, como dice en Levítico 16, 14, tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Qué va a hacer? Con la sangre del becerro va a entrar y va a asperjar sobre el propiciatorio y sobre la parte delantera del propiciatorio. Cuando él haga esto, va a recibir el borrar de pecado perdonado, pero siempre que promesa, no realidad. Ahora, ¿por qué promesa? No vamos a perder de vista lo que dice Hebreos capítulo 10, 1 al 4. Vamos a volver a leer porque no tenemos que perder de vista por qué solamente es una promesa. Hebreos capítulo número 10, el verso número 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y macho cabríos no puede quitar los pecados. Por eso el perdón, ¿qué nomás? El borramiento de pecados, ¿qué nomás era? Solamente era una promesa. O sea, no borraba en realidad. Porque si hubiera borrado en realidad, ¿qué dice el Hebreos 10:2? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Cuál es la lección importante a sacar de esto? Vamos a anotar aquí así. 7. Que este ritual no quitó la conciencia de pecado. No quitó la conciencia de pecado. Hebreos capítulo 10, el verso 2. Si este ritual hubiera quitado la conciencia de pecado, este sumo sacerdote, el sumo sacerdote no entraba por turno. El que va a entrar en el cargo de sumo sacerdote va a entrar hasta que se muera o llegue la edad de jubilarse. Por ejemplo, Caifás era el sumo sacerdote que estaba vamos a decir, en vigencia. Pero todavía seguía vivo ¿quién? Anás, que había dejado el cargo de sumo sacerdote y le había dado el cargo
¿A quién? A Caifás. Entonces, no es que había que los sumos sacerdotes entraban por turno, no. El sumo sacerdote que va a entrar o hasta que se muera o hasta que sea reemplazado por otro porque ya ha llegado su edad y por su edad ya no puede más seguir trabajando ahí. Y porque Dios tiene un tiempo para que trabaje, después de eso no. Por eso estamos poniendo el ejemplo de ¿quién? Caifás y Anás. ¿Quién estaba de sumo sacerdote en funciones? Era Caifás. Pero había Anás, vamos a decir que seguía siendo sumo sacerdote, pero ya no en funciones, no más en funciones. Entonces esto es importante. Digamos que el sumo sacerdote Aarón ha hecho la expiación el 10 del mes séptimo. Si este trabajo le hubiera quitado la conciencia de pecado, al año siguiente, Aarón hubiera hecho el servicio anual, no, ya no hubiera hecho, porque ya le ha quitado la conciencia de pecado. Pero este ritual nunca ha quitado la conciencia de pecado. Por eso, año tras año, ¿qué se va a hacer? Se va a celebrar, va a llegar el 10 del mes séptimo, ¿qué va a hacer? El sumo sacerdote va a celebrar el servicio anual. Luego, al siguiente año, otra vuelta llega 10 del mes séptimo. Sigue el mismo sumo sacerdote. ¿Qué va a hacer? Va a celebrar el servicio anual. Y él seguía teniendo, ¿qué cosa? Conciencia de pecado. A pesar de que había hecho la expiación, todo lo que Dios ha ordenado, pero sin embargo, no quitaba la conciencia de pecado. ¿Qué hemos leído en Mensajes Selectos 1, página 125 o 270? Vamos a leer que al hacer estos sacrificios, ¿qué tenían que hacer? Mirar a un evento en lo porvenir. Es la 270 de Mensajes Selectos 1, párrafo número 2, última parte. Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por fe en el porvenir la sangre de Cristo que expiaría los pecados del mundo. Mensajes Selectos 2, página 270, Mensajes Selectos 1, página 270, párrafo número 2. ¿Qué tenían que mirar? ¿Qué tenía que mirar el sumo sacerdote? Por la fe, cuando él va a sacrificar a este animal y va a derramar sangre, ¿qué tenía que entender? Que esta sangre solamente era un símbolo del que había de venir. Y cuando el que había de venir muera y haga el servicio anual, que va a ser día de juicio, esa sangre sí va a ser capaz de ¿qué? De quitar la conciencia de pecado. ¿Qué va a hacer la sangre de Cristo? Sí va a quitar la conciencia de pecado. Pero la sangre de animales no quitaba la conciencia de pecado. Esto es importante entender. Y vamos a decir que era así importante entender. Vamos a ver que en realidad no quitaba la conciencia de pecado. Vamos a leer un ejemplo. Salmo 51, el verso número 3. Es una experiencia del rey David. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El rey David había acudido muchas veces, casi hasta la hora de su muerte, el 10 del mes séptimo, ¿a dónde? Al santuario. Había acompañado ese servicio. En promesa, ¿qué estaba? Borrado su
pecado. ¿Pero qué seguía teniendo en su cabeza? La memoria de su pecado. ¿Qué pecado? Violé el 7º mandamiento. Le maté a Urías. Eso estaba aquí. A pesar de que él había confesado, había hecho su servicio diario, había acudido el 10 del mes 7º, pero ¿qué estaba aquí? ¿Qué dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces esto es importante que podamos entender. Entonces cuando el sumo sacerdote, después de moler el incienso, va a entrar adentro y lo va a colocar sobre el propiciatorio, el incensario lleno de brasas y lleno de incienso molido, ¿qué se le va a conceder? Nombre conservado en el libro de la vida. Lección práctica. El nombre de cuántos israelitas se conservaba en el libro de la vida en el acto de moler el sumo sacerdote el incienso. De ningunos. ¿Dónde se va a conservar su nombre en el libro de la vida? Cuando el sumo sacerdote con el incienso molido entre y lo ponga sobre el propiciatorio. Su nombre se va a conservar en el libro de la vida, pero como promesa, no como realidad. Como promesa, no como realidad. Se va a conservar como promesa, no como realidad. ¿Qué era el incienso? Un medio. ¿Qué era el incienso? Un medio. Es un medio. Después, como él entraba también con la sangre, entraba con el incienso, primero va a quemar el incienso y después va a derramar la sangre. ¿Y la sangre qué le va a dar? Vamos a anotar aquí, número 2. Aquí todavía seguimos con ¿qué? Con el sumo sacerdote, La sangre que va a obtener, hemos dado lectura a Levítico capítulo 16, 14. Cuando él va a asperjar la sangre, ¿qué va a hacer? Pecado perdonado, borrado. Pecado perdonado, borrado. Muy bien. Ahora que su pecado está expiado, está borrado, aunque sea en promesa, ¿qué va a hacer? ¿Va a trabajar a favor de quién? Va a trabajar ahora a favor del pueblo. Aquí es para el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a trabajar para el pueblo. ¿Qué va a hacer traer? 1, Levítico 16, 15. Vamos a dar lectura. Levítico 16, 15. Previamente, ¿qué ella había hecho? Había sorteado los 2 machos cabríos que eran para el pueblo. Y ya se sabía cuál era para Jehová y cuál era para Azazel. Entonces, el que va a ser para Jehová, ¿qué va a hacer? Que es un símbolo de Cristo. ¿Qué se va a hacer? El macho cabrío que es para Azazel. ¿Qué se va a hacer? Va a sacrificar el macho cabrío que era para Jehová. Macho cabrío que era para Jehová. Levítico 16, 15. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. ¿Qué va a hacer?
va a sacrificar ¿a quién? Al macho cabrío. ¿Para obtener qué cosa? Sangre. Entonces aquí se sacrificaba ¿quién? Aquí se sacrifica el animal. Se sacrifica el animal para que derrame sangre. ¿Qué es la sangre? Un medio. Este es un medio. Pero ese medio tiene que ser presentado. Ese medio tiene que ser presentado. Y tiene que ser rociarse ¿dónde? Sobre el propiciatorio. Cuando rocíe la sangre del macho cabrío, aquí, sangre del macho cabrío, sobre el propiciatorio, ¿qué va a pasar? Vamos a dar lectura a Levítico. Levítico 16, 16. Levítico 16, 16. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué dice que va a hacer? Así purificará. ¿Qué está diciendo? En Levítico 16, 16 está utilizando la palabra purificará. Este purificará es sinónimo de ¿qué? Borrar pecados perdonados. ¿Vas a pedir perdón de pecados cuando llegue el 10 del mes séptimo? ¿Estás a tiempo? No, estás fuera de tiempo. Tenías que haber pedido antes. Antes, ¿qué tenías que haber hecho? Tu servicio de preparación, que era el servicio diario. ¿Qué tenías que haberte asegurado? Aceptación diaria, perdón diario, bautismo del Espíritu Santo diario. ¿Cómo tienes que llegar a este día? Aceptado, perdonado y reteniendo al Espíritu Santo en tu persona. Reteniendo al Espíritu Santo como persona. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a purificar. Purificar es sinónimo de borrar pecados perdonados. En otras Biblias dice lavará. No, dice limpiará. Limpiará. También es sinónimo de ¿qué? De borrar pecados. Pero ¿qué más va a hacer? Una vez que él ha hecho eso, ¿cómo estaba este altar del incienso? Con los pecados del sacerdote, del sumo sacerdote, de la congregación. ¿Cómo estaba? Estaba también manchado con el pecado, porque se había rociado sangre en los cuernos del altar del incienso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Levítico 16, 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. ¿Qué va a hacer? Va a salir de aquí, va a expiar con la sangre, ¿qué cosa? Este altar, el altar del incienso, porque estaba manchado por el pecado del sacerdote, del sumo sacerdote, de la congregación. Así hemos leído cuando hemos considerado el servicio diario individual. Dice el verso 19, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ya, hasta aquí, ya está haciendo la expiación de ¿qué? Del lugar santo que también estaba ¿qué? Manchado con el pecado. Ahora ya ha hecho la expiación, de todo eso. ¿Qué va a hacer? Hemos dicho
que cuando él termine su trabajo de dentro del santuario, ¿qué va a hacer? Este era, vamos a poner, número 1. Este es número 2. Ahora, ¿qué nos toca? Número 3. Voy a leer en el libro Conflicto de los Siglos, página 472, párrafo número 3. Conflicto de los Siglos, página 472, párrafo 3. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. Dice aquí, a pesar de que estás haciendo el servicio diario, a pesar de que te estás asegurando la aceptación, el perdón y el bautismo del Espíritu Santo, no estás libre ¿de qué? De la condenación de la ley. No estás libre de la condenación de la ley. Pero alguien dirá, pero en Romanos 8:1 dice, y vamos a leer Romanos capítulo 8, el verso número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo entendemos? En Romanos 8:1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación, pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Jesús, ¿qué no tenía? ¿Cómo era la posición legal de Jesús? Posición legal número 1, aceptado en sí mismo. Posición legal número 3, no bajo condenación. Posición legal número 3, libre acceso a Dios. ¿Quién no está bajo condenación? Es Cristo. Y si tú le sigues a Cristo por la fe, ¿qué no estás? Pero en el cielo, ¿qué tienes? Tienes tu libro de memorias. Y tu libro de memorias, mientras no llegue el día del juicio, ¿está o no está bajo condenación? Y si tu libro de memorias está bajo condenación, tú como persona, ¿cómo estás? Estás igual, estás bajo condenación. ¿Cuándo no vas a estar bajo condenación? Cuando tu pecado perdonado sea borrado en virtud de la sangre de Cristo. Entonces no estarás más bajo condenación. Pero entre tanto, no llegue ese día. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Con la ofrenda de sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de condenación. Si Cristo se presenta permanente por nosotros ante el Padre, ¿quién no está bajo condenación? ¿Quién es el único que no está bajo condenación? Es Cristo. Y si tú le sigues a Cristo por la fe y tú le estás pidiendo que Cristo se presente de manera permanente por ti ante el Padre, ¿estás bajo condenación? No, no estás bajo condenación. Pero tu registro de memorias, si solamente está todavía perdonado, aceptado,
y todavía no ha llegado el juicio de vivos, ¿cómo está? ¿Qué dice? Pero aún no estaba enteramente libre de la condenación de la ley. ¿Cuándo no vamos a estar, ya no, nuestro registro ya no va a estar más bajo condenación? Cuando llegue el día de juicio de vivos, y a ese día lleguemos aceptados, perdonados, reteniendo al Espíritu Santo en nosotros, y en virtud de la sangre de Cristo, este pecado perdonado sea borrado, ahora sí no estarás más bajo condenación. Pero mientras no llegue ese día, ¿qué pasa? El rey Saúl estaba al principio aceptado, perdonado y tenía el Espíritu Santo, pero no se apartó de la práctica del pecado. ¿Qué pasó? Perdió su aceptación, su perdón, y perdió al Espíritu Santo y pasó a ser sinagoga de Satanás y está perdido. Entonces, ¿hay o no hay la posibilidad de perder el perdón, la aceptación? Sí, lo hay. Si nosotros no seguimos lo que Dios dice en su palabra, tranquilamente vamos a dejar de ser templo del Espíritu Santo, vamos a perder nuestra aceptación y vamos a perder también el perdón. Llega el día del juicio, ¿cómo nos encuentra? Sin perdón, sin aceptación y sin tener al Espíritu Santo habitante en nosotros. ¿El resultado qué va a ser? Nombre borrado del libro de la vida, pecados conservados en tu libro de memorias en el cielo y aquí. Y buenas obras que hayas podido hacer serán borrados. Continuamos la lectura. Estamos en la 472, párrafo 3. El día de la expiación, estamos hablando del 10 del mes séptimo, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima, rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. ¿Para qué el sumo sacerdote va a rociar la sangre sobre el propiciatorio? Debajo del propiciatorio, ¿qué está? Está la ley que nos condena. Entonces, ¿para qué va a rociar la sangre sobre el propiciatorio? Para satisfacer la demanda de la ley. La paga del pecado es la muerte. Entonces, viendo la sangre de la ley, ¿qué va a decir? Absuelto, ¿no? Ya. Pero después, ¿qué dice? Luego, en calidad de mediador, después que ya ha rociado la sangre sobre el propiciatorio, ¿qué va a hacer? En calidad de mediador, dice luego. Aquí es importante entender que este trabajo número 3 y este trabajo número 4, el sumo sacerdote lo hacía en calidad de mediador. No dejaba de ser mediador en cuanto va a salir del santuario. ¿Qué dice aquí? Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos los pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Después de rociar la sangre sobre el propiciatorio, ¿qué hacía el sumo sacerdote? En calidad de mediador, ¿qué hacía? Tomaba los pecados del pueblo sobre sí. ¿Cómo había entrado? Sin pecado. Ahora, ¿cómo va a salir? Cargado de pecados. ¿Está saliendo cómo? Cargado de pecados. Y cuando salga, ¿qué va a hacer traer? Al macho cabrío que en el sorteo
salió, que va a ser para Azazel, que va a ser conservado vivo y que es un símbolo de Satanás. ¿Qué va a hacer el sumo sacerdote? Va a poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Y qué va a hacer? Estos pecados que ha salido cargado, lo va a transferir ¿sobre quién? Sobre el macho cabrío vivo. Levítico capítulo 16, 20 al 22. Vamos a dar lectura. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Una vez que ha salido, ¿qué va a hacer traer? Al macho cabrío vivo, símbolo de Satanás. ¿Qué va a hacer? Va a poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y después, o sea, lo va a transferir esos pecados sobre el macho cabrío vivo. Y ahora él va a ser responsable de todos los pecados que hizo cometer a los que aceptaron el plan de redención. ¿Qué debemos aprender? Que no todos los pecados del mundo van a ser cargados sobre ¿quiénes? ¿Sobre quién? Sobre el macho cabrío para Azazel. ¿De quiénes era cargado? ¿De quiénes era cargado? De los israelitas. ¿De quiénes va a ser cargado? De los, vamos a poner, aquí está el israelita, aquí está en su casa. ¿Qué está haciendo este israelita? ¿Qué está haciendo este? ¿Está siguiendo qué cosa? Está siguiendo por la fe el trabajo del sumo sacerdote aquí y está siguiendo el trabajo del sumo sacerdote hasta aquí. ¿Qué está haciendo? Seguir por la fe, porque como persona no podía entrar. Entonces, ¿el pecado de quiénes va a ser transferido? Sobre Satanás. Va a ser colocado ahora a la cuenta de Satanás. Es de aquellos que le seguían por la fe. Y para seguir al sumo sacerdote en su trabajo por la fe, sí o sí tenían que haber aceptado ¿qué cosa? La amonestación del testigo fiel. Y tenían que haber aceptado ¿qué cosa? La vigencia de la ley. En todos sus aspectos. Entonces, los pecados de estos, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Los sacaba afuera. ¿Qué va a hacer el sumo sacerdote? Sacar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el sumo sacerdote? Saca los pecados y ¿qué hace? Lo coloca ¿sobre quién? Sobre el macho cabrío vivo. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente, que este macho cabrío vivo va a ser ¿qué cosa? Enviado. Tenemos que aprender lecciones que encierra. Enviado, 1, a tierra sin habitantes, vamos a decir, inhabitada. A tierra, vamos a poner nomás sin
habitantes, a tierra sin habitantes. 2, otra característica, tierra desierta. Tierra desierta. Desierta. Tiene que tener esas 2 características. Tiene que ser una tierra donde no haya, ¿qué cosa? Habitantes. ¿Y la tierra cómo tiene que estar? Desierta. Esa es, dice Levítico 16:22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y la dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿En calidad de qué está haciendo esto el sumo sacerdote? En calidad de mediador. Sigue siendo ¿qué cosa? Mediador. ¿Por qué es importante que entendamos? Porque los que quieren alcanzar la perfección en ellos mismos, ¿qué van a decir? Van a leer Conflicto de los Siglos, página 672, párrafo 0, y dice así, cuando sale Cristo del santuario, dice: durante ese terrible tiempo, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Entonces, ¿qué hacen ellos? Leen y releen esta línea, que cuando termine la obra del santuario, cuando Cristo termine su trabajo dentro del santuario, como ellos dicen, tenemos que alcanzar la perfección en nosotros mismos, y tienes que alcanzar la perfección en ti mismo para que puedas vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo. Pero ¿qué nos enseña el ritual simbólico? Que este trabajo de sacar los pecados del pueblo, de primero tomar los pecados del pueblo sobre sí, el sumo sacerdote lo hacía en calidad de mediador. En calidad de mediador, ¿qué hacía? Hacía traer al macho cabrío, colocaba sus manos sobre el macho cabrío, transfería esos pecados y ordenaba que sea llevado ¿a dónde? A tierra sin habitantes y a una tierra desierta. ¿Lo está haciendo en qué? En calidad de mediador. No dejó de ser mediador, pero es mediador ¿para quién? Para el que le sigue por la fe. Ahora, para que éste tenga necesidad del trabajo del sumo sacerdote, él tenía que haber aceptado la amonestación del testigo fiel. Si no has aceptado la amonestación del testigo fiel, Cristo nunca va a ser tu mediador. Jamás va a ser tu mediador. Entonces nunca has tenido mediador. Y cuando termine la obra de Cristo en el santuario celestial, ¿tenías mediador? ¿Tendrás por arte de magia mediador a esa hora? No. Nunca has tenido mediador. Jamás has tenido mediador. Porque para que tengas mediador, necesitas aceptar la vigencia de la ley. Necesitas aceptar la amonestación del testigo fiel en todos sus aspectos. Para que tengas necesidad de un salvador personal, para que tengas necesidad del evangelio, si no, no vas a tener necesidad. Para que tengas necesidad del trabajador, si no, no tienes necesidad del trabajo del sacerdote. No tienes necesidad de congregar al santuario. ¿Para qué vas a congregar al santuario? Si no estás aceptando, si crees que eres bueno, que eres buena. Ahora, cuando el sumo sacerdote enviaba al macho cabrío vivo a tierra desierta y sin habitantes, ahora ¿qué va a venir? Va a venir el trabajo número 4.
Y siempre lo va a hacer en calidad de ¿qué? En calidad de mediador. En calidad de mediador, ¿qué va a hacer? Va a hacer traer Levítico 16, 24. ¿Qué tenía que traer? ¿Qué hacía para el sumo sacerdote? Un becerro. Ya expiado. Ahora, ¿qué está vivo? El carnero. Para el pueblo, ¿qué había? 2 machos cabríos. Y estos machos cabríos, uno era para Jehová y otro era para Azazel. El macho cabrío vivo, que era para Jehová, ¿qué ha sido? Ha sido ¿qué cosa? Ha sido sacrificado. Ha sido sacrificado. El que es para Azazel, ha sido conservado vivo. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta el carnero. ¿Qué falta? El carnero. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer traer? Va a hacer traer el carnero que era del sumo sacerdote y carnero del pueblo. ¿Qué va a hacer con el carnero? Vamos a leer Levítico capítulo 16, verso número 24. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará, aquí dice holocausto. Si ustedes tienen por ahí versión antigua, en la versión antigua dice: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará reconciliación para sí y para el pueblo. ¿Para qué eran los carneros? ¿Para qué eran estos 2 carneros? Para reconciliación. Reconciliación. La reconciliación es cuando ya no hay nada que me aparte de Dios, cuando ya los pecados han sido borrados, ya no hay nada que me impida acercarme al Señor. ¿Ya? Y va a ser la reconciliación. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos? El macho cabrío, aquí vamos a poner el becerro, para borrar de pecados, sinónimo de ¿qué? Sinónimo de expiar. Expiar, sinónimo de borrar, no, sinónimo de purificar. Aquí está expiar, borrar. Y también, ¿qué es? Purificar. ¿Qué 2 cosas había el día de la expiación? Había, va a ser sacrificado ¿para qué? Para que sea el pecado purificado, sinónimo de borrado. ¿Qué había el 10 del mes séptimo? Con la sangre del becerro o del macho cabrío, ¿había qué cosa? Purificación, borrar de pecados. Pero con el carnero, ¿qué va a haber? Reconciliación. ¿Qué 2 cosas había? 1, purificación o borrar de pecados. Y 2, reconciliación. ¿Reconciliación con qué? Con el carnero, con la sangre del carnero. Cuando el sumo sacerdote va a terminar este trabajo, recién terminaba ¿qué cosa? Su trabajo de mediador. De manera que mientras no haga la reconciliación, el sumo sacerdote, ¿qué va a seguir siendo?
mediador. Va a ser mediador. Cuando el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío vivo y este era llevado a tierra desierta y sin habitantes, dice en el libro Conflicto de los Siglos, la 473, párrafo 0, dice, este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados del pueblo. Patriarcas y Profetas, página 581. Primero voy a leer el párrafo 3 y luego el párrafo 4. En el mes séptimo venía la fiesta de las cabañas. ¿Qué venía en el mes séptimo? La fiesta de las cabañas. Párrafo 4. Dice, esta fiesta, la fiesta de las cabañas, debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación. ¿Cuándo ha sido el día de la expiación? 10 del mes séptimo. 10 del mes séptimo. En el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo, cuando el pecado era llevado ¿a dónde? Primero, con la sangre del macho cabrío vivo se borraba él, se asperjaba la sangre sobre el propiciatorio. Ahí, ¿para qué se hacía? Para purificar, para borrar el pecado. En el cual se había dado la seguridad de que ya no sería recordada la iniquidad del pueblo. Porque después, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Hacía traer al macho cabrío vivo, lo ponía en sus manos y lo mandaba a tierra desierta. ¿Y qué dice el conflicto? Se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Dice, este ahora, reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad. ¿Qué había el día de la expiación? ¿Qué había en el día de la expiación? ¿Qué más? Voy a leer de nuevo. Dice, esta fiesta, hablando de la fiesta de las cabañas, esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación. Primero, ¿qué hay? Expiación y después viene fiesta de las cabañas. Ya. Ahora, el 10 del mes séptimo, ¿qué ha habido? En el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. ¿Con qué? Con la sangre del macho cabrío. Se purificó el pecado, se lo transfirió a la cuenta de Satanás y ese fue llevado. Se consideraba como si el pecado estuviese para siempre quitado. ¿Con qué sangre? Macho cabrío. Pero después venía la otra. Este ahora reconciliado con Dios. ¿Qué venía? ¿Con qué? ¿Con macho cabrío? No, con carnero. ¿Qué recibía? ¿Qué había el 10 del mes séptimo? Purificación o borramiento de pecados o expiación de pecado y reconciliación. Dos cosas. Expiación con sangre de macho cabrío y reconciliación con carnero. Dos cosas. Después viene ¿qué cosa? La fiesta de la cosecha. Después, de aquí a poquito, Cristo viene por segunda vez. Qué importante, ¿no? Qué importante que entendamos esto. Entonces, el día de la expiación es importante que habían dos cosas. El sumo sacerdote quedaba expiado con la sangre ¿de qué? Del becerro. El pueblo quedaba
expiado con la sangre del macho cabrío que era sacrificado y que con eso se hacía ¿qué? Se purificaba, era purificado, borrado o expiado su pecado. Después de eso, ¿qué se hace? Haces traer al macho cabrío vivo, lo mandas al desierto. ¿En calidad de qué? De mediador. ¿Ya ha terminado su trabajo de mediador? No. ¿Qué le falta? Hacer traer al ¿qué? Al carnero. Carnero que es para él y carnero para el pueblo. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a sacrificar. ¿Para qué? Para reconciliación. Ahora estás preparado para emprender viaje al tercer cielo. Estás preparado para la segunda venida de Cristo. Pero para que puedas estar así preparado, ¿de qué ha dependido? De tu servicio diario. De tu servicio diario individual. Es de tu servicio diario individual. En el que has tenido que asegurarte, ¿qué cosa? Aceptación, el perdón y el bautismo del Espíritu Santo diario. ¿Para qué necesitas el bautismo del Espíritu Santo? Aquí. Para aprender a obedecer. Aprender a obedecer voluntariamente. Voluntariamente. Para que desaprendas. ¿Qué tenemos que desaprender? ¿Qué debemos desaprender? A obedecer con el espíritu del asalariado. A ver, ¿qué pasará si estás obedeciendo con el espíritu del asalariado? Cuando llegue la crisis, ¿qué vas a hacer? Vas a renunciar a la verdad y vas a ir a engrosar las filas del enemigo. ¿Por qué? No hay Espíritu Santo habitando en ti, no hay Gálatas 5, 22, 23, no hay Hebreos 8, 10, no hay. Esto es importante entender. Es importante que entendamos. ¿Cómo vamos a prepararnos? El servicio anual, ¿tenía o no tenía su servicio de preparación? ¿Cómo se llamaba su servicio de preparación? Servicio diario. Servicio diario. ¿Qué se tenía que asegurar en el servicio diario? Aceptación, perdón, bautismo del Espíritu Santo, diario. ¿Para qué necesitas el bautismo del Espíritu Santo? Para aprender a amarle a tu Creador. Para aprender a amar a tu prójimo. Porque nosotros ni amamos al Creador, ni amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ni siquiera a nosotros mismos. Ni siquiera, porque como ni siquiera nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿qué pasa cuando llega la hora de la comida? Te embutes lo que sea, ya. Quebrantaste la ley de tu organismo. No te amas a ti mismo. Comes como qué? Para satisfacer al Dios vientre. Entonces, Dios quiere que aprendamos a obedecer, pero no por amor a la recompensa. Porque obedecer a Dios por amor a la recompensa es obediencia del asalariado. Es la obediencia del asalariado. Y la obediencia del asalariado no sirve. No sirve. Esto es lo que necesitamos entender. Entonces, había un servicio de preparación para enfrentar el juicio. ¿Cómo se llama? Servicio diario, individual. Muy bien. ¿Qué nos tiene que asegurar ese servicio diario individual? Aceptación, bautismo perdón y bautismo del Espíritu Santo, lluvia temprana. Y si así has llegado
al juicio, el incienso que se quemaba en el servicio diario, aquí, cuando llegue el 10 del mes séptimo, va a seguir siendo ¿qué cosa? 10 del mes séptimo, no se cambia el incienso por otra cosa. Sigue siendo ¿qué cosa? Incienso. ¿Qué sigue habiendo aquí? Incienso. Pero ¿qué te va a conceder? Nombre conservado en el libro de la vida. Si llegaste, aceptada. Nombre conservado en el libro de la vida. Aquí es la sangre del Cordero. ¿Qué te va a dar? El perdón. Pero aquí la sangre del macho cabrío ya no es para perdón de pecados. No es más. Aquí es para que el pecado perdonado sea borrado. Y la justicia de Cristo, ¿qué va a traerte a tu vida? Lluvia tardía. En el ritual simbólico no había lluvia tardía. En el ritual simbólico no hay lluvia tardía. Así que vamos a borrar nomás esto. Solo hay lluvia temprana. Y va a haber lluvia temprana hasta que el servicio diario se encuentre con el juicio de vivos. Hasta ahí. Entonces, esto es importante entender. Eso es muy importante entender. Bueno, este servicio, todo esto que hacía el sumo sacerdote, que era una representación ¿de quién? Del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Lo que el sumo sacerdote va a hacer en el atrio es evangelio en realidad. La obra de Cristo aquí en la tierra. Pero así como el sumo sacerdote al moler incienso, ¿qué hacía? Preparaba un medio. ¿Qué hacía con ese medio? Lo introducía al santuario. A pesar de que él está autorizado a entrar, pero él puede entrar con manos vacías, no puede entrar. ¿Qué va a entrar si entra con manos vacías? Va a morir. Entonces, está autorizado a entrar, pero no con manos vacías. ¿Qué dice Éxodo 23:15? Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y está repetido en Deuteronomio. Hay 3 citas donde hablan de que nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. En Éxodo capítulo 34, 20, Éxodo 34, 20 dice así: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Deuteronomio capítulo número 16. Deuteronomio capítulo número 16 dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esto también rige para el Señor Jesús. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Muy bien. ¿Qué pregunta tienen sobre el tema? No fuera del tema. O sea, cuando tu pecado sea borrado, ya no vas a estar bajo condenación. Pero en ti mismo, ¿qué estás? Ya estás con tu pecado expiado, ya estás, digamos, ya se ha despachado, ¿no? Pero, ¿qué sigues teniendo?
sigues teniendo tu naturaleza pecaminosa. Necesitas ser reconciliado. Eso está apuntando, ¿qué cosa? Esta reconciliación, o sea, vamos a decir así, ¿no? Este punto número 3 y este punto número 4, en la realidad, esto, voy a anotar aquí, este 3 tiene 1, su parte dentro de ¿qué? Del lugar santísimo, y 2, y otro, esto es después de la segunda venida de Cristo. Esto va a ser lo último. El número 4 igual tiene 1 en el lugar santísimo, tiene en el lugar santísimo, y 2 en la persona. Este sí está apuntando a 1 de Corintios 15, 51 al 53. Cuando esto suceda, estás preparado para ir al encuentro con tu Dios, para poder hablar con Él cara a cara. ¿Necesitamos entender? Entonces, hasta eso, Cristo, ¿qué va a seguir siendo? ¿Va a seguir siendo tú o no quieres tener mediador? ¿O quieres enfrentarte solo? ¿Quieres tener qué cosa? ¿Desde cuándo? Desde este ratito. Y para eso, ¿qué tienes que aceptar? Que no tienes capacidad natural. No tienes capacidad para amar. Que natural, ¿qué haces? Odias. Que natural tienes ¿qué cosa? Dios vientre. Que eres hijo del diablo. Si no aceptas, necesitas el trabajo de Cristo en esta tierra y menos el trabajo de Cristo en el cielo. Menos que menos. Por eso es que el que quiere salvarse por las obras no tiene mediador ni ahora, ni mañana, ni pasado, ni nunca. No tiene mediador, no tiene. Esto es importante entender. No hay mediador. Y por eso es que los que quieren salvarse por las obras manejan al revés y al derecho Conflicto de los Siglos, página 672, párrafo 0, para decir, ve, aquí tenemos que estar sin intercesor. Pero no saben que ese sin intercesor es para aquel que nunca ha aceptado la amonestación del testigo fiel. Eso es importante. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? El carnero se sacrificaba para que derrame sangre. Pero esa sangre ya no entraba al santuario. Ya no entraba. No entraba. Se sacrificaba en el atrio, ya no entraba. Porque ya tu pecado ha sido borrado. No se necesita de tu memoria. Ahora, todavía sigues teniendo ¿qué cosa? Para eso necesitas que se haga reconciliación dentro del santuario. Que en el santuario seas declarado sin mancha de pecado para siempre. Pero eso es en quién, no es en ti, es en Cristo. O ya eres sin mancha. ¿Cómo es? ¿Ya no te enojas más? Sí, te enojas, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, hermana. Bueno, hablando, digamos, de Cristo, está en el lugar santísimo desde 1844 hasta que en el plan de Dios llegue la hora en que esa obra deba concluirse. Hasta ahí. No, el primero del mes séptimo nomás se tocaba la trompeta. Un día. Había
prácticamente 9 días para que se preparen. Últimos 9 días. O sea, digamos, es importante esa tu pregunta, hermana. ¿Por qué? Porque el contraste, vamos a decir, aquí, vamos a anotar aquí. Aunque, digamos, ese todavía no es ¿no? Eso tendremos que hablar cuando toquemos de repente a la tarde o podemos hablar. Pero en el ritual simbólico, servicio anual solo había en el departamento respectivo. Si va a haber servicio diario, era en el lugar santo. No había servicio diario dentro del lugar santísimo. Había servicio diario, pero en el lugar atrio y lugar santo. Bueno, está marcado para el servicio diario matutino 9 de la mañana en nuestro lenguaje, hora tercera de la mañana en el lenguaje de Dios, no. En el lenguaje romano, 9 de la mañana. En el lenguaje de Dios, hora tercera de la mañana. Hora nona, 3 de la tarde. Cuando va a empezar el trabajo del sumo sacerdote ya no tenía que haber nadie dentro del santuario.